estudiando, trabajando. Bueno, como están viendo, el tema de hoy va a ser anestesia. Vamos a hablar, si bien es ya un tema muy para especialistas, como médicos generales y como estudiantes no podemos desconocer mínimamente la fisiopatología y los tipos de anestesia para realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la anestesia en general. No vamos a tocar temas muy profundos de especialistas, pero a fin de que conozcan. A ver, Larisa. ¿Está Larisa? Cuando escuchamos el término anestesia, ¿qué te viene en la mente, Larisa? Cuando decimos anestesia, pon la luz, por favor, para que no brille tanto la luz. ¿Cómo? No sentir dolor. Excelente. Es el resumen así bien grande de lo que es anestesia. Si bien nosotros sabemos, y vamos a dar con el correr de las clases, los componentes que integran esa anestesia, al decir no sentir dolor, en conclusión eso es Larisa anestesia, ¿verdad? No sentir dolor. Y cuando decimos para no sentir dolor, eso se refiere a que el paciente, lo que siempre pregunta, ¿verdad? ¿Va a dormir el paciente? ¿No va a dormir? Es cierto que cuando duerme escucha lo que se dice. Hay varios mitos y leyendas sobre la anestesia, ¿verdad? Algunos dicen que cuando duermen no sienten nada y luego cuando despiertan no se acuerdan nada de ningún procedimiento que se estuvo haciendo. Es correcto. Pero varios son los procesos que tiene que transcurrir y varios son los componentes que hacen que todos esos mitos que dicen de la anestesia sea cierto. Vamos a escucharle un poco a Elías. Ana Paula, ¿cuántos tipos de anestesia vos conocés? ¿Cuáles son los tipos de anestesia que alguna vez escuchaste? ¿Cómo? La raquidia, ¿verdad? La anestesia local. Muy bien. La anestesia general. ¿Y podés contarnos así con tus palabras cuál es la diferencia entre una anestesia general, una anestesia local, una anestesia raquidia? Lo que sepas, lo que se te ocurra. No, contámonos o no le des a tu compañero lo que vos sabés nomás, para que escuchen también tus compañeros, para que vayan teniendo para ver si tienen alguna noción de lo que es anestesia, y evidentemente lo tienen, ¿verdad? Entonces, local, en el lugar mismo donde se va a hacer la incisión, ¿verdad? La raquidia me dijiste, citaste por ejemplo para la cesárea, es cierto. Y la general también me dijiste. No necesariamente, pero cuando va a ser, todas las cirugías son complicadas, muchachos, no hay ninguna, eso quiero que quede bien claro, no hay ninguna cirugía sencilla. Nunca a los cirujanos le decimos a los pacientes, no va a ser una cirugía sencilla, no te va a pasar nada. Al contrario, una anestesia local por sacar una uña encarnada puede provocar una anafilaxis y un paro cardiorrespiratorio en el paciente. Sin embargo, una cesárea, donde incluye hacer una incisión a la paciente, sacar el bebé, puede ser una cirugía tan sencilla, de media hora.
sin ninguna complicación. Entonces, para el paciente, ninguna cirugía es sencilla. Siempre tenemos que avisar al paciente el procedimiento que se le va a hacer. Y mismo ustedes, cuando van alguna vez a un procedimiento quirúrgico, me imagino que el anestesiólogo se acercó, le habló, se presentó y les dijo: hola, ¿qué tal? Yo voy a ser tu anestesiólogo, te vamos a hacer tal procedimiento, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Bueno, y cuando me contaste, Larisa, de ese paciente que cuando va a hacer cesárea se le hace la raquidia, ¿ese paciente está durmiendo, está despierto? Está despierto. Está despierto, escucha todo lo que decimos. De ahí que tenemos que tener cuidado lo que estamos diciendo a veces en cirugía. A diferença da geral para a raquídea não é só o tipo de cirurgia que você vai fazer, que você precisa que o paciente não tenha movimento. Como? Quando eu vou, por exemplo, fazer uma cirurgia, uma raquídea ou uma geral, o que eu mais vou levar em consideração é o movimento do paciente, né? Tu paciente se puede mover. Por exemplo, assim, se eu vou fazer uma cirurgia na qual eu preciso que ele não se mova, não tenha tantos movimentos, assim, algum tipo de reflexo, usaria a geral? Es correcto lo que decís, pero ¿cuál es el efecto en general? ¿Qué es lo que vos querés llegar a tu paciente cuando vas a hacer una cirugía? ¿Que no se mueva o que no sienta dolor? Não, mas os dois, tipo, uma raquídea, se eu fosse fazer uma raquídea mais alta para fazer uma cirurgia de estômago, e se fosse fazer uma geral, uma cirurgia de estômago, das duas maneiras ele não sentiria dor, sentiria. Pero la conclusión final es que no sienta dolor el paciente, no es que no se mueva. Porque el paciente, cuando va a hacer una anestesia local, por ejemplo, igual se va a mover, solo que no le va a doler. Y al no doler, el paciente queda quieto y ahí vos podés hacer procedimiento. Entonces, es más bien cuando la raquidia es más bien una anestesia regional, solamente de la localización de esa zona que queremos incidir, que queremos hacer la anestesia. Más una general, necesitamos que se relajen los músculos estriados justamente para poder hacer esa cirugía. ¿Entiendes? Así en forma general. ¿Sí? Entonces, ahora, ya habiendo hecho un pequeño... ¿Querías hablar? Sí. No caso da geral, eu sempre escutava que toda cirurgia geral tinha que entubar. Claro. Seria por causa disso que relaxa todos os músculos? Muy bien. Tá, Así e mismo. no caso da sedação, que o paciente também dorme? La sedación es un caso que nosotros realizamos justamente para que en los casos de las criaturas o en los casos de los pacientes que están con mucho miedo a la cirugía. ¿Por qué? Porque ese miedo que causa activa automáticamente el sistema parasimpático. El simpático, ¿y qué hace? Que aumente la frecuencia respiratoria, aumente la presión. El paciente está taquicárdico, sube la presión y ahí no puede hacer ninguna cirugía, porque al hacer la mínima incisión, el paciente te va a sangrar. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí interfiere. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial a causa del miedo del paciente. Entonces ahí es donde recurrimos a la sedación. La sedación no produce la inmovilidad del paciente, produce la hipnosis, que el paciente duerma y de esa manera esté tranquilo y podamos realizar el procedimiento que queremos realizar. Si bien para una cesárea utilizamos la anestesia raquídea, que es una anestesia regional, el paciente no duerme, pero si ustedes se dan cuenta que el paciente está muy ansioso, lo van a ver justamente por los signos vitales, aumenta la frecuencia cardíaca,
¿sí? Está taquicárdico. Entonces le hacemos una pequeña sedación. No es le hacemos, el anestesiólogo le hace. La sedación, chicos, es propia del anestesiólogo, exceptuando los casos donde tenemos que intubar en caso de urgencia y en los casos pediátricos, donde el pediatra sí tiene un cierto dominio de los fármacos para causar una pequeña sedación en el paciente y poder realizar el procedimiento. Nosotros, siendo médicos generales, no podemos, y vamos a ver en las clases siguientes, en las diapositivas siguientes, cuáles son las anestesias que nosotros como médicos generales podemos realizar y cuáles son los tipos de anestesias que netamente, por los riesgos que conlleva, lo debe realizar un especialista, ya sea un médico anestesiólogo o un técnico anestesista. ¿Está bien? Bueno, entonces, como siempre a mí me gusta empezar por un poco de historia para conocer justamente de dónde proviene. La anestesia también tiene su historia. ¿Y quién descubrió, por ejemplo, el primer gas que produjo la hipnosis en el paciente? Un odontólogo. Un odontólogo llamado Horace Wells, que fue un odontólogo americano que descubrió un gas tóxico, así en resumidas palabras, el óxido nitroso. ¿Qué hacía este gas? Y hacía entrar en un sueño profundo al paciente, y él, para hacer una demostración, posteriormente a varios estudios y habiendo estudiado previamente a varios pacientes, contrató a un voluntario para que inhale este vapor y procedió a realizarse un profundo corte en la pierna. Y este paciente no mostró ningún dolor. Posteriormente, Wells, este odontólogo, comprendió el significado del hecho que el paciente duerma, que no sienta ningún dolor, para que podamos incidir, para hacer una lesión, porque al fin y al cabo un corte es una lesión, ¿no es cierto? Entonces, días después, él mismo hizo extraer una muela de otro colega totalmente en forma indolora. Porque si bien anteriormente se le agarraba de las 4 extremidades al paciente, se le hacía tomar un poco de alcohol para causar una pequeña sedación y de esa manera hacer la mutilación, inclusive de miembros, y en el caso del odontólogo la extracción de los dientes. Pero con el advenimiento de este gas, por lo menos ahí ya estamos consiguiendo una pequeña sedación al paciente. Entonces extrajo de forma indolora gracias al efecto de este gas. Posteriormente, ayudado por un médico de apellido Morton, fueron mejorando esa técnica y realizaron una exitosa anestesia general delante de un cirujano, quien ante numerosos espectadores pudo extirpar sin dolor una malformación vascular del cuello de un paciente. Entonces, este acontecimiento permanece en la historia de la ciencia mundial. Se realizó un 16 de octubre del año 1846. El procedimiento se realizó en el Hospital General de Massachusetts, Boston, y marcó justamente el comienzo de la era moderna de la anestesia. Entonces, un odontólogo fue primeramente quien descubrió el óxido nitroso y fue mejorando la anestesia justamente para el bien de los pacientes. Y bueno, vamos a hablar entonces de la anestesia general, que estuvimos dando ya una pequeña introducción, una fisiopatología cortita. ¿Qué es lo que ocurre qué es lo que necesariamente ocurre para que necesitemos de realizar una anestesia en el paciente? Normalmente, el estrés que se produce ante una anoxia quirúrgica, ya sea accidental o realizada en forma a propósito, ¿verdad? Cuando necesitamos hacer una cirugía, produce la liberación de hormonas y de catecolaminas que activan la defensa del organismo. Entonces activan justamente para empezar todos los procedimientos que posteriormente van a causar la
cicatrización de esa noxa quirúrgica, ¿verdad? Entonces ellos se activan en defensa del organismo y empiezan a ver los cambios fisiopatológicos en el paciente. Pero el empleo o el uso de determinadas técnicas anestésicas puede atenuar o incluso abolir, significa hacer desaparecer totalmente la llegada de información a los centros nerviosos y evitar justamente que se activen estas hormonas y las sustancias. Entonces bloquea totalmente la llegada de la información al centro nervioso. Por ejemplo, los opiáceos son los que atenúan el estrés quirúrgico, sobre todo cuando se lo utiliza en altas dosis. El uso de estos opiáceos es casi obligatorio durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia. Vamos a ir hablando posteriormente de cada término en sí. La administración conjunta de los anestésicos inhalatorios con los opiáceos es la técnica más empleada en la actualidad para producir una anestesia general. Y entonces, por definición, se puede decir que la anestesia general es la ausencia de toda percepción sensorial inducida por el uso del fármaco. De hecho, por eso es que el especialista en anestesia tiene un alto conocimiento de lo que es la farmacología y de ahí justamente tratar los efectos secundarios de estos pacientes. ¿Cuáles son los pilares básicos de una anestesia general? ¿Qué es lo que los componentes, qué es lo que integra una anestesia general? Número 1. La hipnosis, hacerle dormir al paciente, ¿verdad? 2. Provocar la relajación muscular. 3. Por supuesto, una dosis de analgesia. Y 4. Bloqueo total de lo que sería la respuesta al estrés quirúrgico. Todo este procedimiento sumado, por supuesto, con los signos vitales del paciente durante cada procedimiento. Cada uno de estos pilares al momento de realizarse, esto lo realiza el anestesiólogo. Cada uno de estos procedimientos va seguido de un control estricto de los signos vitales del paciente. A su vez, esta anestesia general se va a dividir en 3 periodos bien definidos que va a hacer que cada uno va a tener su característica particular y su cuidado particular. ¿Cuál va a ser? La inducción, el mantenimiento de esa inducción para que el cirujano o el obstetra o el traumatólogo pueda realizar su procedimiento y posteriormente nada más y nada menos que despertarle al paciente. Imagínense, bajo drogas farmacológicas el paciente duerme y posteriormente el anestesiólogo tiene que volver a despertar a ese paciente. Imagínense la exactitud por kilopeso que tiene que tener cada dosis del paciente para provocar todos estos fenómenos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo primero, la inducción anestésica. ¿A qué se refiere la inducción anestésica? Es el periodo de la anestesia en que entra en un profundo sueño el paciente. Previo a realizar esta inducción anestésica, se realiza una preoxigenación al paciente y que esta preoxigenación es un procedimiento justamente que se lleva a cabo con una mascarilla facial y un oxígeno al 100%. ¿Por qué les parece que hay que hacer una preoxigenación al paciente? A parte respiratória vai deprimindo. Va a ir deprimiendo, muy bien. Va a ir deprimiendo justamente con la relajación, con la medicación que va a ir provocando la relajación muscular. Entonces, la pared torácica en sí va a dejar de realizar
realizar, los músculos que componen la pared torácica va a dejar realizar el movimiento de inspiración y expiración. Entonces, eso posteriormente, para que el anestesiólogo pueda intubar al paciente, y a través de eso el paciente respira a través de una máquina. Entonces, si por A o B motivo el anestesiólogo no puede realizar la intubación, porque no es un procedimiento fácil, depende muchas veces de la anatomía del cuello del paciente, depende muchas veces del estado de excitación del paciente. Entonces, esta preoxigenación lo que hace es provocar un abastecimiento previo de oxígeno, de tal forma que se pueda tener un reservorio al momento de realizar la intubación. Entonces, ese es el objetivo de la preoxigenación anestésica, que por supuesto lo realiza el anestesiólogo, pero cuando ustedes entren a mirar alguna cirugía, ya sea de sus familiares o cuando les llegue el momento de entrar a ver los procedimientos quirúrgicos, van a ver que el anestesiólogo sí o sí realiza este procedimiento antes de intubar al paciente. Sí o sí. Bueno, y esta inducción se compone otra vez de diferentes fases que van a ser la administración de la droga, por supuesto, que va a inducir, la ventilación manual del paciente. Número 3, la inyección de relajante muscular de acción ultra corta para facilitar la intubación. Y por último, la intubación traqueal. Estos son los 4 procedimientos que sí o sí se realizan para realizar una intubación endotraqueal y por ende una anestesia general. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas drogas, ¿verdad? Las drogas inductoras. ¿Qué hacen las drogas inductoras? Van a clasificarse en barbitúricos y no barbitúricos. Los barbitúricos, los más utilizados, por ejemplo, es el tiopental sódico, y los no barbitúricos tenemos los que le usamos de uso general, tanto los clínicos como los anestesiólogos, como los pediatras, podemos tener acceso al midazolam, a los no barbitúricos, justamente para realizar una cierta sedación al paciente cuando necesitemos de un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Sí? Entonces, los barbitúricos y los no barbitúricos. Posteriormente a la droga de inducción, hacemos la ventilación del paciente. La ventilación manual, como dijimos, se practica con una mascarilla de ventilación. Se adapta a una válvula respiratoria. Esta válvula tiene un sector por donde va a ingresar los gases, una válvula que se le llama pop-off, que entra y sale y permite justamente que salga el excedente del gas. Entra, se utiliza lo que el cuerpo necesita y luego va a salir, o como un sistema de filtrado, que sí o sí tiene que tener la máquina de anestesia. Una bolsa de reservorio y un sistema universal de conexiones que luego va a adaptar la mascarilla al tubo endotraqueal que va a tener el paciente posterior a la intubación. El siguiente componente, dijimos, eran los relajantes musculares. Para intubar al paciente necesariamente necesitamos los relajantes musculares, pero no solamente para la intubación. Vamos a ir viendo por qué también necesitamos relajar al paciente. Estas drogas son de uso rutinario en la anestesia para facilitar el acceso a las cavidades y a una mejor exposición de las vísceras. La acción de estos relajantes musculares se limita solo al músculo estriado, muchachos. No actúa sobre el músculo liso. Existen dos tipos de relajantes musculares: los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes actúan directamente sobre el receptor y lo que hace es estimular la apertura del canal iónico, que va a provocar la contractura muscular antes que la relajación.
y los no despolarizantes que ocupan el receptor y desplazan a la acetilcolina para que la acetilcolina no produzca su función de que es abrir el canal iónico y de esa manera provocar la relajación del paciente. Por ejemplo, ¿cuál es la droga que más se usa para este tipo de... ¿Cuál es la droga más utilizante para la relajación? El atracure, es lo que más utilizan los anestesiólogos. Atracure. Y por último, la intubación traqueal. El procedimiento de intubación traqueal en sí no lo vamos a ver, ya es una técnica muy de especialista. Ya posteriormente, el año que viene, sí vamos a estar dando un poco de práctica de lo que es intubación traqueal. Bueno, y dijimos que todo esto está, cada fase está monitorizada. Se realiza control de la presión arterial cada 5 minutos. Esto no lo realizamos de forma manual, muchachos. Esto está directamente en la máquina anestesia. Trae una conexión que automáticamente va realizando el control de la presión arterial del paciente. Esto se coloca en el lado de la mano derecha del paciente y va controlando los signos vitales. De ahí es que por favor siempre pedimos a los enfermeros que coloquen las vías del lado izquierdo del paciente, de tal manera que este brazo derecho quede libre para la toma de los signos vitales. Control de la saturación capilar de oxígeno, por supuesto, oximetría del pulso. Control del CO2 expirado, esto también es un componente que contiene la máquina de anestesia y se mide a través de un capnógrafo. Y el control tanto de los niveles de CO2 expirado como inspirado se controla por medio de la capnografía, que es un monitor que va a ir controlando justamente esto también en la máquina anestésica. Control de niveles expirado de gases anestésicos se va controlando a través de una gasometría que realiza el anestesiólogo. Monitoreo electrocardiográfico, por supuesto. Control de la presión de la vía aérea. Control de la diuresis. La diuresis normal durante el acto anestésico es de 1 ml por kilo peso hora. Eso quiere decir que si el paciente tiene 60 kilos, mínimamente 60 ml tiene que estar orinando por hora. Y esto sí lo hace, este control sí lo hace el anestesiólogo con ayuda del circular, que es la enfermera que va a estar controlando esto. El cirujano no puede estar controlando esto porque está muy concentrado en el procedimiento quirúrgico en sí. Y por supuesto control de la temperatura. La anestesia general, como justamente provoca la relajación muscular, puede ir acompañada de una hipotermia en el paciente. De ahí es que las cirugías que van a requerir de larga duración, como los trasplantes o cirugías de esófagos, que son cirugías bastante largas, necesitan justamente de un colchón térmico del paciente, justamente para prevenir esta hipotermia. Al finalizar la cirugía, por supuesto en un tiempo determinado, se interrumpe la administración de los medicamentos, se recupera al paciente en un tiempo variable de acuerdo con la técnica anestésica empleada. El despertar incluye la reanudación de la respiración. El paciente comienza a respirar solo, que eso puede ser visto justamente por los movimientos torácicos. La extubación del paciente, una vez que el anestesiólogo compruebe que haya ya la respiración, que el paciente tenga movimiento muscular. La comprobación de que el paciente pueda mantenerse en una estabilidad hemodinámica y por supuesto la respiratoria. Y el periodo de vigilancia de las primeras horas de recuperación
se completa en una sala de recuperación anestésica que justamente está acompañada de un monitor. ¿Sí? Una vez que el paciente se despierte, esté respirando, mantenga signos vitales estables, una saturación de oxígeno de por lo menos 96, 97, 98, que es lo óptimo. Entonces ahí nosotros podemos sacar al paciente de la mesa quirúrgica y llevarlo a la sala de recuperación. Pero como todo procedimiento no está exento de complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede haber en una intubación traqueal? Y son varias. Por la primera de todas, la intubación esofágica, que muy fácilmente puede suceder. Ustedes saben, la tráquea está delante mismo del esófago, entonces muchas veces con el apuro o muchas veces por una mala técnica puede ocurrir la intubación esofágica. Eso se corrige rápidamente, de ahí es que hay que ocultar justamente la entrada, la inspiración y la expiración por el estetoscopio. Eso controla justamente otro anestesiólogo ayudante del que está realizando el procedimiento. Otra de las complicaciones que sí puede ser mortal para el paciente es una intubación bronquial o selectiva. El tubo, señores, tiene que estar en la tráquea, no puede exceder a ir a los bronquios, a no ser que necesitemos realizar una cirugía de pulmón o necesitemos realizar una cirugía de pleura, donde necesariamente tenemos que dejar intubar de forma selectiva de tal manera que ese bronquio quede totalmente sin ningún movimiento para poder realizar el procedimiento. Entonces, solo en esos casos podemos realizar una intubación selectiva. Normalmente tiene que estar en la tráquea para que todo lo que sea gases, inspirado como expirado, esté de forma equitativa en los bronquios. Acuérdense que el paciente deja respirar, lo que le hace respirar al paciente y por lo tanto realizar la perfusión de lo que es órganos vitales, cerebro, corazón y demás órganos vitales es el oxígeno. Entonces, ojo con eso. Siempre el tubo endotraqueal tiene que estar en tráquea. La epistaxis también suele ocurrir en caso de una intubación nasal. Ustedes saben, pacientes con politrauma del maxilar, por ejemplo, es imposible realizar por la cantidad de sangre que suele haber en la cavidad bucal. Entonces el anestesiólogo recurre a hacer una intubación por medio nasal. Obviamente el tubo es de menor calibre, es de un material más maleable. Y si no podemos realizar la intubación nasotraqueal, tenemos que recurrir a una traqueotomía. El trauma dental, por supuesto, ya es muy secundario. Quien más, quien menos, durante el momento de su formación o durante una intubación urgente a un paciente, produce que huele uno más dientes, pero eso es muy secundario. Trauma de partes blandas, que puede ser la parte de la faringe, laringe. Fallo en el intento de intubación, cualquiera puede tener, y más todavía cuando está en proceso de formación. La estimulación vagal que puede causar justamente una depresión del glabo del paciente. La estimulación simpática, que puede causar justamente alteración en la temperatura. Ustedes saben que controla también los esfínteres, puede causar una liberación de esfínteres durante el proceso. De ahí que en uno o dos intentos que no se puede intubar, se le cede el procedimiento a otro de mayor práctica para realizar la intubación. ¿Entienden? No es obligatorio que sí o sí haga Pablo o haga Susana porque está practicando. Si en 2 o 3 intentos no le sale, se le cede. Siempre el procedimiento se realiza estando un jefe con mayor práctica.
para evitar justamente estas complicaciones, ¿sí? El laringoespasmo, que justamente puede ocurrir, hay una hipercontracción y ya impide, por supuesto, la entrada de aire y, por supuesto, la hipoxia. Todo esto son complicaciones durante el intento de intubación, que si bien hacemos la preoxigenación para esto, para evitar que durante nuestro procedimiento de intubación el paciente queda sin oxígeno, muchachos, por un periodo pequeño, mientras que podamos realizar la intubación. Al realizar la intubación se conecta la máquina que posteriormente va a estar respirando por el paciente. Entonces, estas son las complicaciones que puede haber durante la intubación endotraqueal. Bueno, entonces, eso es lo que quería comentarles para hacer un pantallazo general de lo que es la anestesia general. Y vamos ahora a la anestesia regional. ¿Por qué se le dice anestesia regional y no general? Ahí vamos con el siguiente tipo de anestesia. Porque la anestesia regional, o llamada de conducción, realiza la abolición de la conducción de los nervios sensitivos. Actúa directamente a través de los nervios sensitivos con técnicas apropiadas que vamos a ver a continuación. Dentro de los anestésicos regionales justamente están los anestésicos locales. Las drogas anestésicas locales basan su acción bloqueadora del impulso nervioso en la interferencia de los canales de sodio que están localizados en la membrana de la célula y forman los nervios periféricos. La inyección de un anestésico local se debe realizar o se realiza solamente en el sitio anatómico donde nosotros queremos realizar el procedimiento. Tenemos que evitar hacerlo inadvertidamente en los vasos. Tampoco tenemos que hacerlo en altas dosis, porque estas drogas también tienen efectos sistémicos en el sistema nervioso central, en el corazón y en los músculos. Estos anestésicos locales, si bien son de aplicación local, se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. Ahí le puse un ejemplo que la bupivacaína, por ejemplo, es la droga más utilizada cuando se busca un efecto anestésico más prolongado, pero muchachos no lo usamos cuando vamos a incidir piel, cuando vamos a hacer, justamente porque la piel es un procedimiento corto, más superficial. Entre estos anestésicos locales tenemos la anestesia local infiltrativa. Esta anestesia consiste en inyectar un anestésico local, el más común que tenemos y el de la única presentación es la lidocaína. Estos se administran a los tejidos que van a ser intervenidos. En general, la cantidad de anestésico local que se utiliza es pequeña, justamente para realizar el procedimiento. La lidocaína, la dosis máxima en adultos no debe pasar los 200 miligramos y en los niños la dosis se utiliza por kilo peso, entre 2 a 7 miligramos por kilo peso. Esta técnica de la anestesia local infiltrativa debe restringirse a una cirugía menor. ¿Y qué es una cirugía menor? Una sutura de herida superficial en piel. La ventaja de la anestesia local infiltrativa es que puede ser administrada no solamente por un especialista en anestesia, sino que lo puede realizar médicos generales y a veces enfermeros, personal de enfermería. La forma de presentación, la lidocaína líquida de 20 ml de volumen con un principio activo del 2%. Luego tenemos otro tipo de anestesia regional que es el bloqueo intradural. Su nombre ya lo dice todo, dura madre, ¿verdad? También se lo llama anestesia solanoidea o la famosa anestesia raquídea.
La mayoría conocen por anestesia raquídea. Bueno, consiste en la inyección de la solución anestésica directamente en el líquido cefalorraquídeo. Y ahí ustedes pueden ver la aguja, el catéter que va ingresando en la piel, pasa el músculo, la dura madre y entra al canal raquídeo. De ahí su nombre de anestesia raquídea. Se produce al ingreso de esta droga, lo realiza bloqueando la transmisión nerviosa de la estructura que inervan el abdomen inferior, periné y las extremidades inferiores. Entonces, para esos tipos de cirugías en donde va a estar implicada todo miembro inferior, desde el abdomen inferior, es lo que podemos hacer uso de una anestesia raquídea. Y dependiendo del tiempo también, porque tiene una duración máxima, según los anestesiólogos, de 2 horas. Si la cirugía que se va a realizar va a durar más de 2 horas, muchachos, no se arriesguen, pero obviamente estamos hablando ya de los cirujanos, a realizar cirugías con la raquídea. Lo pueden hacer, inclusive yo suelo operar vesícula con raquídea cuando no tengo unos cirujanos anestésicos, cuando no tengo anestesiólogo, pero tiene que ser una cirugía rápida. Desde el momento en que se acuesta el paciente en la incisión hasta que se despierte, máximo 1 hora, 1 hora y media. Entonces requiere de, si se va a realizar este tipo de cirugías que dure más de 2 horas, ya hacer una anestesia general. Y por supuesto, si va a hacer una cirugía que esté en la parte del cuello, supraclavicular y cerebral, por supuesto necesariamente hacemos una anestesia general, ni pensamos en la raquídea. Doutora, caso vá fazer bloqueio intradural, Sim. uma cirurgia de abdômen inferior, Sim. e tem uma complicação, alguma coisa, pode ser durante a cirurgia fazer uma anestesia geral? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y ya me pasó. ¿En qué caso, por ejemplo, muchas veces la técnica no es adecuada y no le agarra al paciente la anestesia? No le agarra significa no produce el efecto anestésico, ¿sí? No bloquea los centros neurológicos y el paciente siente dolor. Muchas veces, dependiendo de la técnica de los anestesiólogos, produce una sedación y poder continuar la cirugía. Pero hay veces que por una complicación, supongamos, entramos a operar un apéndice y encontramos un tumor de colon derecho. Un tumor de colon derecho, muchas veces, dependiendo de la habilidad cirujano, no lo vas a hacer en 1 o 2 horas. Entonces, necesariamente le pedí a tu anestesiólogo que haga una anestesia general. Se puede hacer sin ningún problema, se puede realizar. Podemos continuar en caso de complicaciones con una intubación del paciente. Professora, eu posso também dar outra raquídea? Se puede, si es que no hubo, que también ya me pasó, si es que no hubo el bloqueo. É que quando eu fiz a minha cesárea, as minhas pernas ficavam mexendo, sabe? Eu sentia tudo, sentia cortar. Ficava mexendo, aí ele foi lá e fez de novo. Aí eu continuava sentindo a mesma coisa. En ese caso, lo que pasa, muchachos, es que dependiendo de la dosificación, por eso es que depende mucho de la habilidad del anestesiólogo, muchas veces es pequeña la dosificación. Acuérdense que todas las drogas que va a utilizar es por dosificación y en realidad todo se hace a ojímetros. No todos los pacientes se le pesa y entra con un kilopeso de 75 exacto. A veces pensamos que tenemos 75, pero en realidad tenemos 85 kilos. Y ahí es donde ocurre, no siempre,
Pero hay que ocurrir ese pequeño desfasaje que no es suficiente la droga y el paciente no logra tomar la raquidia. Entonces se le sienta al paciente, obviamente el campo ya está todo sucio, ya se tiene que traer otra vez otro paquete quirúrgico, pero bueno, se le hace sentar otra vez al paciente para hacerle nuevamente la anestesia raquídea. Esto se puede realizar, muchachos, sentados o acostados en posición fetal, de tal manera que pueda abrirse la apófisis espinosa de las vértebras y realizar la punción. Pero ocurre. Uma pergunta sobre isso, eu queria entender. Por exemplo, a injeção ela entra cá Sí, e o efeito é de cá para baixo solamente? así mismo. Sí, del local va subiendo, sufre como 3, 4, va subiendo. Inclusive muchas veces los anestesiólogos utilizan la técnica de hacer un tren de Lemburg, de elevar el miembro inferior y la cabeza para abajo para que suba un poco la raquidia. Pero no llega a bloquear, no llega a lo que es la cervical, solamente la lumbar, no llega a la parte cervical. ¿Entienden? Y por supuesto la forma en que el anestesiólogo se dan cuenta de que justamente porque sale un poquito, hay una pequeña gota de líquido cefalorraquídeo y ahí en ese momento realizan la infiltración de la droga. La característica para realizar de este tipo de anestesia es que necesariamente lo tiene que realizar un técnico de anestesia o un médico anestesiólogo. Produce el bloqueo simpático de la zona anestesiada, por consiguiente la vasodilatación de todo el territorio y eso como resultado puede tener un efecto de hipotensión. De ahí es que muchas veces los anestesiólogos dicen, si vamos a realizar una cirugía prolongada, vamos a hacer una anestesia general, donde el anestesiólogo tiene más dominio de los signos vitales y de las drogas que va a utilizar. ¿Por qué? Porque si el paciente sufre de hipotensión, lastimosamente no le puede realizar una raquidia. Muchas veces pacientes que están con una internación prolongada o con un efecto, con una cardiopatía que sufre con hipotensión, lastimosamente, por más de que vos le quieras hacer una pequeña curación de un pie diabético y querés utilizar la anestesia raquídea para ese procedimiento, no lo podés realizar. Sí o sí necesitamos hacer una anestesia general. ¿Por qué? Porque produce una vasodilatación y puede causar hipotensión. Entonces no es una anestesia raquídea nomás, como dicen muchos colegas. No es. Então eu posso pensar, professor, assim, que a geral é mais para ter o controle de signos vitais mesmo. Por supuesto que sí. Por supuesto. La anestesia raquídea, por más que el paciente esté despierto, puede deprimir en un rato. Por eso es que necesitamos de un control completo, de un prequirúrgico completo, que vamos a tener también la clase prequirúrgico, para justamente no tener problemas después con la anestesia. De hecho, si el paciente no tiene un prequirúrgico correcto, el anestesiólogo no se arriesga a hacer la anestesia y te bloquea la cirugía. Pero es justamente a favor del paciente. Es a favor del paciente. ¿Y a qué nivel realizamos la punción para colocar la anestesia raquídea? La punción para alcanzar la región subaracnoidea debe realizarse en el espacio ubicado entre L4 y L5. La lumbar 4, la lumbar 5 o por debajo de esto. Muy bien, ¿y tienen las contraindicaciones absolutas? Hay contraindicaciones relativas, pero esas relativas pueden discutirse entre anestesiólogo
contraindican totalmente una anestesia raquídea para el paciente. ¿Y cuáles son? Infecciones o enfermedades de la piel en la zona de la punción. Ojo muchachos, ustedes van a entrar en el líquido cefalorraquídeo. Tiene que ser una zona totalmente estéril, sin ninguna lesión. Sin ninguna lesión. Si el paciente está con alguna enfermedad de la médula espinal, por supuesto si el paciente está en shock, ¿por qué? Porque de por sí el paciente ya está hipotenso. Se le hace una raquídea, el paciente para y se muere ahí de ustedes. Trastorno de la coagulación o la prescripción médica de fármacos anticoagulantes. Ojo con esto muchachos, los pacientes, todo paciente, independientemente de la anestesia que va a utilizar, no puede estar con el uso de anticoagulantes o tampoco de antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina. Sí o sí debe suspenderse por lo menos una semana, que sería 7 a 5 días antes de la cirugía. Para todo tipo de anestesia, eso por las contraindicaciones, por los efectos fisiológicos y también por el sangrado que va a provocar durante la cirugía. E se é necessária a utilização de anticoagulantes, risco-benefício da medicação? Sí, pero se suspende un rato para la cirugía. Mas Se não é suspende. necessário o tempo de 3, 4 dias por uma suspensão? Y en ese caso no realizar la anestesia raquídea, sea una anestesia general. Sí. Si es caso de urgencia, por supuesto, no perdemos los 3 a 5 días. Si el paciente está con una urgencia, sea anestesia general. E se for uma eletiva, uma cirurgia eletiva, mas Se é o paciente não pode parar com seu anticoagulante? No hay un caso de eso, doctora. Inclusive los pacientes que están con enfermedades con probable causa de embolia, se suspende, se le da otro tipo de medicamento durante ese proceso y se hace la cirugía. Es más, difícilmente el anestesiólogo se arriesgue en hacer una raquídea, directamente hace una anestesia general, por más de que es un procedimiento electivo. Por más de que es un procedimiento electivo. Y le puse como una observación, esto generalmente no lo cita ningún libro, no sé por qué, pero para que conozcan la cefalea postpunción. La cefalea postpunción es un efecto secundario que ocurre en los pacientes con una anestesia raquídea. No en todos, pero es por la llegada brusca del fármaco al líquido cefalorraquídeo, justamente provocado por el levantamiento brusco de la cabeza en el postquirúrgico. Eso produce una vasodilatación y produce mucha cefalea en el paciente. Entonces, le digo a modo de conocimiento nada más, un paciente que después de una cirugía, ya sea una cesárea o una apendicectomía, que finalmente se hace con anestesia raquídea, se evita que el paciente eleve la cabeza por lo menos las primeras 6 a 8 horas, que es el tiempo en el cual empieza a eliminarse la droga, para evitar esta cefalea postpunción, porque no es una cefalea común. El paciente realmente está con mucho dolor, le causa justamente eso, activa el centro del vómito, produce vómito en el paciente. Entonces es una sensación bastante innecesaria en el paciente, que lo podemos evitar diciéndole al paciente que no levante la cabeza después del postquirúrgico. Que no levante la cabeza. Es un poco difícil, pero tenemos que explicarlo. Por eso es que van a escuchar ustedes varias veces cuando entren a quirófano, después de una raquídea, el anestesiólogo le dice sí o sí, no levanten la cabeza por lo menos 6 a 8 horas. No levanten la cabeza. El paciente tiene que ir a la sala en 0 grados. No tiene que estar con almohada, ni menos con nada. Por más
padecer no le va a tocar hacer el cuidado del postquirúrgico del paciente. Entonces un postquirúrgico de una raquidia nunca puede elevar la cabeza, tiene que estar en 0 grados. ¿Sí? Entonces suele aparecer con cefalea intensa, náuseas, vómitos, y la terapia consiste en hiperhidratación del paciente. Le agregamos más analgésico de lo que ya está recibiendo en el postquirúrgico y la permanencia del decúbito dorsal, 0 grados. Este generalmente dura un día. También la cafeína, que va a provocar la vasoconstricción y eso va a disminuir el dolor del paciente. Está indicado ya en las nuevas guías, pero los libros todavía no mencionan la cefalea postpunción, pero es frecuente si es que no tenemos los cuidados que le estoy comentando al paciente. Y por último, tenemos el bloqueo epidural o peridural, que es un tipo de anestesia que la técnica es la misma para realizar una anestesia raquídea, solo que eso se lo realiza en un nivel un poquito más alto que la raquídea. Entonces, este procedimiento, el anestésico no penetra en el líquido cefalorraquídeo. El paciente puede ser sentado con la cabeza hacia atrás. Justamente ese procedimiento lo hacemos para que se pueda desplazar las vértebras y facilitar la apertura de los espacios intervertebrales. O podemos hacer decúbito dorsal en caso de paciente sedado con antecedente de lipotimia, ¿sí? Como yo les expliqué, en posición fetal, ¿sí? Acostado en posición fetal. El sitio general de función es entre la L2, lumbar 2, la lumbar 3, o L3 o L4 si es que no se consigue en ese sitio de función. ¿Para qué sirve este tipo de bloqueo o de anestesia epidural? En la actualidad se utiliza la colocación de catéteres. Se coloca y se deja el catéter en la columna del paciente que admiten la reinyección de fármacos. ¿Y qué tipo de fármacos? Analgésicos, muchachos. Hay cirugías o hay pacientes, como por ejemplo los pacientes con osteosarcomas o cáncer de páncreas, que tienen mucho dolor, intenso dolor. Entonces, por supuesto, el anestesiólogo realiza esta técnica para disminuir un poco el dolor de ese paciente. También se puede usar en forma conjunta con anestesia general. ¿Para qué justamente? Posteriormente, si el paciente en el postquirúrgico siente mucho dolor, entonces por ese pequeño catéter viene el anestesiólogo a inyectar un opiáceo, finalmente la morfina, que es el opiáceo más comúnmente utilizado para disminuir el dolor en el postquirúrgico. El paciente postquirúrgico no tiene que sentir dolor, muchachos. En el paciente postquirúrgico no va a haber una contraindicación de un analgésico. Si bien muchas veces el paciente no cede su dolor con la administración endovenosa, y bueno, ya aparece esta anestesia epidural, que es la que soluciona nuestro problema en el postquirúrgico. Y en los pacientes terminales con osteosarcomas o con cáncer, con un colangiocarcinoma, que son enfermedades que causan dolores muy intensos en el paciente. Entonces, como le dije, esta técnica es sumamente útil en cirugías prolongadas, en pacientes obstétricas, para conducir sin dolor el trabajo de parto, en ancianos que requieren baja dosis de anestésicos y para el tratamiento del dolor postoperatorio. Muy bien, entonces con esto dimos una pequeña introducción, ya que después ya vamos a empezar a dar las patologías en sí quirúrgicas, entonces para tener un pequeño manejo de los tipos de anestesia
está, muchachos? ¿Alguna pregunta?